Queridos amigos, la situación económica del país sigue siendo motivo de grande preocupación. Estamos en proceso de recuperación. ¿Con qué fuerza, con qué posibilidades reales? Tenemos una inflación prácticamente en cero. Tenemos un desempleo galopante. ¿Qué piensa sobre todo eso un especialista? Doctor Álvaro Cámara, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Bueno, doctor Cámara, ¿usted qué piensa sobre los niveles de desempleo, sobre la recuperación? ¿Viene con fuerza suficiente? ¿Cuál va a ser la caída del PIB en Colombia? ¿Y cómo está el sector externo de la economía, que a nosotros nos sigue preocupando grandemente, parece que a otros no, con un endeudamiento colosal del Estado colombiano? Bueno, sus opiniones, doctor Cámara. Pues bueno, doctor Fernando, sin duda estamos en un proceso de recuperación, como usted dice. Algo ya se nota en el mercado laboral al mes de agosto, donde pues se nota una recuperación frente al abril, que fue nefasto, pues fue una pérdida de más de 5 millones de empleos, de cerca de 3 millones de ellos, ya la tasa de desempleo en el 16%, claramente muy preocupante, sobre todo porque si bien la cifra muestra un progreso que muy seguramente va a ser aún más marcado en septiembre, porque acuérdense que agosto todavía tenía ciudades como Bogotá o zonas como el Valle del Cauca, como Antioquia, que son grandes generadores de empleo y de actividad económica, en cierres, básicamente por las cuarentenas que se estaban decretando. Lo que es claro es que a septiembre pues sí la situación tiende a mejorar sensiblemente y esperamos que así siga siendo octubre. Por lo menos en las registradoras que conozco se está viendo mucho más dinamismo y mucho más interés. Esto muy de la mano también con la mejora en la confianza de los empresarios y de los consumidores, que ya en agosto empiezan a mostrar algunas señales interesantes. Sin embargo, doctor Fernando, pues la pandemia dejó un número muy grande de empresas pequeñas y medianas destruidas, básicamente personas que no pudieron aguantar, bien sea porque no tenían la caja, bien sea porque no tenían la escala, bien sea porque el consumo y la demanda desapareció completamente para sus productos, y eso naturalmente llevó a cierres de pequeños comercios, de restaurantes y de hoteles que de alguna manera fueron tal vez de los sectores que más explicaron más han explicado la destrucción de empleo. Más o menos se calcula que 140.000 o 150.000 empresas pudieron haber entrado en colapso en esta época, y esto pues naturalmente tiene un impacto muy grande en ciertos segmentos de empleo, lo que tiene que ver con mujeres y también con jóvenes, y regularmente son personas de baja calificación, lo cual hace que su reincorporación al mercado laboral pues sea todo un reto de la política pública y naturalmente de lo que puedan poner los empresarios sobre la mesa pues a la hora de empezar a retomar sus decisiones de inversión y de mayor producción. Esto básicamente siembra un panorama, doctor Fernando, en el cual la economía colombiana pues en un buen escenario se va a contraer alrededor de un 6% este año. Creo que ¿Cuánto, perdón? ¿6%? 6%, sí, yo creo que los rangos que maneja el Banco de la República entre un 6 y un 8 de contracción son muy razonables. Sin embargo, pues es una contracción monumental, con un retroceso pues en términos de indicadores sociales que va a ser muy difícil, porque mucha de esta gente que le estoy comentando que de capacitación baja no puede reincorporarse, pues quedan en el filo de la informalidad. Y el problema es que cuando la gente cruza la línea de la informalidad, muchas veces volver a la formalidad cuesta, no solamente porque el sistema no genera la dinámica necesaria para que eso pase, sino porque también genera cierto amaño. No pagar seguridad social, no hacer ciertas cosas, pues hacen que la gente tenga una percepción de mayor ingreso que a veces dificulta volver a formalizar mucho del empleo. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos, porque si usted compara de los países de la OCDE, al cual ingresamos hace poco en Colombia, junto con Grecia y España somos los países de mayor desempleo. Mientras el promedio de los países de la OCDE manejan tasas de desempleo del 7.7%, Grecia, España y Colombia pues están arriba del 14-15%, pues que son números socialmente muy preocupantes. Muy preocupantes. ¿Y qué nos opina del sector externo? Porque pues esta es una variable fundamental. Estamos exportando muy poco, las importaciones tienen que continuar, ¿y qué va a pasar con el déficit en cuenta corriente? Sigue siendo uno de nuestros grandes riesgos y de nuestras grandes debilidades, sobre todo porque parte de ese hueco que genera el déficit de balanza comercial y genera el déficit de cuenta corriente, pues usted tiene vías básicas para llenarlo. Uno es vía endeudamiento externo, que es lo que de alguna manera estaba pasado en Colombia. De hecho, fíjese que pues vamos a tener tal vez el nivel de endeudamiento público más alto en la historia,
en el año 2020, que pues naturalmente había que revivir a Keynes, porque si desaparece Adam Smith y el mercado y las expectativas racionales de la gente para que el mercado resuelva el problema, pues le toca al Estado meterse la mano y poner a funcionar la maquinita para que esto no colapse. Un poco la discusión que han tenido todos los países, incluyendo Colombia. Pero naturalmente el sector externo, doctor Fernando, pues va a seguir manteniendo niveles de desbalance comercial que pueden estar otra vez alrededor de los 9.000, 10.000 millones de dólares. La última cifra que tenemos es al mes de julio, acumulamos un desbalance de 5.300 millones de dólares, con una caída de las exportaciones en agosto de un poco más del 20% de las importaciones en algo similar a julio cuando hay estadísticas. Entonces muy seguramente el desbalance se va a mantener en esos rangos, difícil obviamente como siempre en pandemia predecir los montos exactos, pero pues si uno mira un poco la tendencia y la trayectoria, pues vamos a estar asistiendo a un desbalance en cuenta corriente que va a estar otra vez cercano al 4% del Producto Interno Bruto, con un desbalance en la balanza comercial que puede estar cercano otra vez a los 9.000, 10.000 millones de dólares, con un agravante, y es que tenemos un hueco fiscal que tocó abrir para salvar el país, que naturalmente nos pone el conocido fenómeno de los déficits gemelos, que nos hacen muy propensos pues a tener una reducción en la calificación de riesgo. Si no hay un plan fiscal con unas reformas tributarias hacia adelante creíbles y adicionalmente una recuperación del crecimiento sólido, ¿no? Bueno, los déficits gemelos, o un problema muy serio, el déficit fiscal y el déficit en las balanzas. Y ese déficit en la balanza comercial y en la balanza de pagos, no parecería uno, mira en el horizonte y cómo se puede solucionar. No parecería que fuera solucionable a un plazo razonable, doctor Cámaro. ¿Qué cree usted? Definitivamente, doctor Fernando, porque es que mientras usted revisa las estadísticas y Colombia, tristemente, los picos que ha tenido de exportaciones grandes siempre han estado aparejados a momentos de precios altos de los bienes básicos, y pues esta historia pareciera que cambió sustancialmente. Y no solamente por los precios de los bienes básicos, sino también por el interés y la demanda que los mismos despiertan, lo que hemos hablado, por ejemplo, en el tema del carbón, que es tan importante. Y los procesos de inserción de la economía colombiana hacia mayores exportaciones, si bien se pueden reconocer algunos esfuerzos en ciertos tipo de productos, pues usted sí ve que nuestras exportaciones con valor agregado de manufactura pues se han mantenido estables a través de los años. Pues no existe realmente una política sobre el tapete que le permita a usted ser optimista que en 4 o 5 años estamos revolucionando la forma como Colombia se inserta en el mercado internacional, aprovecha esa cantidad de TLCs que hemos firmado, no solamente para importar más, sino también para venderle más exterior, que es lo que pues realmente no pasa. Y con las gabelas tributarias que se generan sobre maquinaria y sobre algunos bienes básicos o que se generaron hace 2 años, pues naturalmente esto explica parte del desbalance que tenemos. Infortunadamente no hay en el horizonte una expectativa de que nos volvamos realmente un país exportador sostenible, pues al estilo del milagro que hicieron los tigres asiáticos en su momento y que hoy día sigue representando Corea del Sur, Singapur y demás, que son países que lograron darle la vuelta pues a sus modelos económicos a partir del sector externo. En Colombia dista mucho eso y las agendas políticas pues están concentradas en otras cosas y menos en lo importante. Menos en lo importante, menos en lo trascendental. La situación externa e interna de la economía colombiana debiera ser el gran motivo de debate, de análisis, para buscarle soluciones que le sean de fondo. En las últimas conversaciones que tuvimos, usted notaba que la actividad comercial estaba mejorando en Colombia. Los resultados finales del mes de agosto no fueron buenos. ¿Tiene usted resultados del mes de septiembre y siente usted que el comercio se esté recuperando, lo que significará que habrá más demanda de productos industriales? Sí, doctor Fernando, por lo menos en algunas mediciones del tráfico en los centros comerciales, que pues ya no cae a tasas del 80%, sino ya cae a tasas del 50, 45%, que obviamente es muy grande. Lo que genera es un cambio en que la gente hoy día ya no va a comer helado a los centros comerciales, sino va a lo que va. Entonces, lo que pasa es que en las registradoras hay un indicador que se llama la conversión, y es la cantidad que usted vende por persona que ingresa a su punto de venta físico, pues ha venido subiendo notablemente. Y en septiembre se vio, por lo menos de lo que yo conozco en las registradoras que puedo medir, mucho más sólido, y octubre arranca sólido. Entonces yo creo que sí nos estamos preparando para un año, final de año, que puede venir con una recuperación importante. Inclusive si usted se da una vuelta por la sabana y pasea un rato los fines de semana,
se da cuenta que la gente está saliendo más. Obviamente hay que cuidarnos porque pues el carro no anda, si como decía el director del DANI, el carro no va a andar con un segundo cierre, sería nefasto que eso pase, pero sí se está viendo recuperación en los restaurantes, se está viendo un poco más de dinámica en las reservas hoteleras para fin de año, y sobre todo en las registradoras del comercio se está sintiendo mucho más, y eso también está permitiendo que se vuelva a reenganchar mucha gente de la que se mandó a licenciar o de la que algunos empresarios suspendieron sus contratos, y esto naturalmente va a tener implicaciones en el empleo para el cierre del año. Afortunadamente sí se nota la actividad un poco más dinámica. Pues esperemos que estas tendencias se confirmen, que tengamos una recuperación económica significativa, porque de todas maneras la caída del PIB entre el 6 y el 8%, como lo dice el doctor Álvaro Cámaro, es algo enorme. Es algo enorme, inmenso. Es que se dice fácil, menos 6 o menos 8%. Es terrible. El crecimiento de la economía colombiana para que Colombia sea viable debe estar por los alrededores del 5 o 6% anual, positivo desde luego. Una caída del 6 o del 8% es un verdadero drama. Doctor Álvaro Cámaro, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. A ustedes, muy amable.